Buenas tardes. Nos encontramos hoy reunidos para celebrar Frida Kahlo y el amor, arte e ideología. Cuando hace aproximadamente 1 año y medio nos reunimos con Silvia de Bernardi, nos entusiasmamos con la idea de hacer un ciclo de pintores, pero no imaginamos cuánta repercusión iba a tener. Y es que aquí tenemos una particularidad, que Silvia es psicoanalista y también artista plástica. Poco sabíamos sobre Dalí y su amor por la física cuántica, que fue el objeto del primer encuentro de este ciclo de 3 pintores. Sí, varios habíamos escuchado acerca del dolor de Van Gogh, de sus cartas con su hermano Theo y el famoso corte de su oreja. Testimonios de un sufrimiento colosal. ¿Quién mejor que una psicoanalista para hablar acerca de esto? Lo mismo ocurre hoy con Frida. Cuánto sufrimiento le ocurrió a lo largo de su vida y a la vez mucho se habla, pero poco sabemos de por qué. Mi nombre es Violén Fua Púpulo y este es mi último evento como directora de la Docta Ignorancia, queridísimo emprendimiento cultural en el que trabajé junto al licenciado Jorge Curcio, que por aquí está, ahí está, allá, en un tiempo precioso en el que produjimos eventos, libros y programas de radio, a muchos de los cuales pueden acceder a través del YouTube de La Docta Ignorancia Emprendimiento Cultural. Me emociona cerrar un ciclo hermoso trabajando como siempre. Y disfrutaré sentada junto a ustedes de todo lo nuevo que Jorge emprenda. Unas palabras antes de despedirme. Cultura es la base y fundamento de lo que somos. Es esta biblioteca. Es el lenguaje de los libros que hay en ella, los campos de visibilidad y de enunciación que nos fundan, en los que hemos nacido y que transmitimos a la generación por venir. Como dijimos en ocasión de hablar de Van Gogh, esta Biblioteca Nacional de la Ciudad de Buenos Aires debería ser el patio de nuestra casa, ese lugar al que salimos a encontrarnos con otros, junto a los cuales crecemos y aprendemos. La idea de la cultura como algo que existe por encima y más allá de sus portadores individuales puede llevar a perder de vista el lugar que cada uno de nosotros tiene en este universo que nos alberga. Lugar de aquel que recorta, de todo ese inmenso ámbito de prácticas humanas, algún sujeto, algún recorrido, alguna pregunta que vale la pena revisitar o volver a poner en consideración de aquellos que nos rodean. Cultura es hacer, es enhebrar. Este movimiento de rescate de aquello que podría ser olvidado es algo que refrenda nuestra humanidad frente a lo que podría dividirnos y dejarnos a la intemperie. No solo somos pedazos de una sociedad fragmentada, no solo somos votos en una urna. Nuestra potencia es justamente ejercer ese movimiento. Movimiento que requiere asumir la propia perspectiva y responsabilidad sobre aquello que ponemos a consideración de los demás. ¿Qué queremos legar al porvenir? ¿Qué cosas consideramos importantes? Y como la cultura es movimiento, empezamos. Nos han hecho llegar su apoyo a este encuentro la escultora Noelia Gil, quien tuvo a su cargo la restauración de las maravillosas esculturas del Jardín Botánico de esta ciudad de Buenos Aires. Esther Pérez Otaola, curadora y restauradora del Patrimonio Nacional y de la Cancillería Argentina. Fundación Pradier, en la persona de César Pradier, que tanto hace por la protección de los derechos de los niños y su desarrollo a través de su inclusión en orquestas en la querida provincia del Chaco, en Argentina. La Docta Ignorancia y quien les habla entonces, nos alegramos de presentar, ahora sí, a Silvia de Bernardi,
psicoanalista y artista plástica, como les decía, quien va a hablar de Frida Kahlo, pintora mexicana tan atravesada por el amor, el dolor y las afecciones en el cuerpo. Les voy a leer el currículum de Silvia de Bernardi. Artista plástica y psicoanalista, hija de padre y abuelo escultores de la provincia de Osvalda, al norte de Italia, nació en la Argentina y reside actualmente en Buenos Aires. De forma paralela a su profesión como psicoanalista, actividad que desarrolla en la actualidad, fue formándose como artista plástica desde la más tierna infancia con su primer maestro, su padre, quien le enseñó secretos de la perspectiva, del uso del espacio y del color. A lo largo de toda su vida fue investigando rigurosamente la técnica de los clásicos, en especial el período entre el 1400 y el 1600. El tema central de sus obras es la figura humana, tanto en los retratos como en los desnudos, todos hechos en óleo sobre lienzo. Utiliza infinidad de capas o veladuras, de transparencias y de esfumatos, superponiendo tonalidades y matices. César Magrini, crítico de arte, dijo de ella: sin duda, su propia formación como psicoanalista ha posibilitado un conocimiento y una mirada profunda sobre diferentes temas que plantea en su obra. En ella se percibe una dimensión mística que la artista logra con el recurso de la arquitectura renacentista de los fondos. En los retratos, la mirada es el punto central de máxima atención. Mirada que no se dirige a ningún objeto en particular, pues está detenida, creando un clima y una atmósfera de silencio y serenidad que nos conmueve en esta nueva visión del Renacimiento. Sigo. Su obra ha sido exhibida en museos y galerías nacionales e internacionales, como así también publicada en diferentes libros, como por ejemplo el que editó Editorial Instituciones en 1999 y que pertenece al Museo de Bellas Artes, que como ustedes bien saben, es el museo más importante de América Latina. Sus obras han sido expuestas a nivel nacional en la Galería Archimboldo, el Museo Sívori, el Congreso de la Nación, Casa Foa, el Museo de Bellas Artes, Galería Open Plaza, Embajada de Francia, Museo Larreta, Centro Cultural General San Martín, Galería Bonarotti, Arteba, Palais de Glace, Museo de Arte Decorativo, Biel Americana, Museo Rómulo Raggi. A nivel internacional, sus obras han sido expuestas en el Instituto Sanmartiniano de Madrid, Arte Sud Fine Milenio en Roma, Galería Portal en San Pablo, el Museo Rufino en México, la Galería La Piña en Roma, la Casa de Arte en Praga, la Galería Latinoamericana en Moscú, la Galería Sigaren Papriek en Holanda, Escenarios Visuales en Israel, Círculo Miró de Arte Moderno en Montevideo, Centro Cultural Paraguayo-Americano en Paraguay, Sala Viña del Mar en Chile y Universidad Autónoma de Madrid, España. Hoy, al igual que cuando hicimos Dalí y Van Gogh, tenemos la fortuna de contar, para sortear entre el público presente, una obra que ustedes ven aquí, de Silvia de Bernardi. Como la vamos a sortear al final de este encuentro, les pedimos que por favor levanten la mano si hay alguno que no tiene número para el sorteo. ¿Estamos todos bien? ¿Todo el mundo tiene? Bien. Y antes de empezar, vamos a agradecer, porque al final ustedes vieron que el sorteo hace que todo se apresure al final. Vamos a agradecer a Graciela Benavides, quien se encuentra
repartiendo los números y ha sido tan amable de participar ayudándonos en esto. Sofía Molinari, la diseñadora gráfica estupenda de esa pieza que ustedes recibieron en el aviso. César Gabriel Videla Ortiz, quien nos acompaña hoy ocupándose de la parte técnica para pasar todos los cuadros que va a ir describiendo Silvia. César, Sergio y toda la gente de cabina que hace posible que hoy estemos aquí. Muchas gracias. Buenas noches, perdón, me parecía que vos levantaste la mano que te faltaba un número. ¿Sí? Ahí. Ahí. Ahora te lo llevamos. Ah, dale. Sí. ¿Alguien más le falta un número? Todos tienen número, ¿no es cierto? Bueno, perfecto. Bueno, buenas noches a todos. Los que estuvieron la vez pasada no recuerdo qué fecha, creo que fue en abril, habíamos trabajado sobre Van Gogh y habíamos prometido que este año íbamos a presentar a Frida Kahlo. Se corrió un poco la fecha, pero bueno, acá estamos con Frida. Quería comentarles algo que realmente me ocurre siempre que estoy por presentar, que lo hice durante toda mi vida. Algún pintor importante me genera muchísima responsabilidad, pero fundamentalmente hago como una especie de cosa que puede parecer cómica o mística. Le pido que me autorice, ¿no? O que hable a través de mí y que diga, en el caso ahora de Frida, lo que los otros quieren escuchar de ella. Es decir, que hable Frida, no yo. Quizás sea tonto y no sea, y sea inviable, pero bueno, es lo que yo siento por el respeto que tengo a los pintores y porque la relación que yo tengo consciente e inconsciente con el arte. Cuando yo empecé a investigar a Frida, que es la segunda vez que la presento, era inviable separar biografía de obra. Creo que es una de las pintoras en el mundo que realmente pinta su vida de forma permanente. Es decir, ella produce alrededor de 200 obras pictóricas, 55 son autorretratos, pero cada acontecimiento de su vida, doloroso o no doloroso, todo lo pasa a la pintura. Voy a hacer una especie de esquema para que vayan entendiendo. No puedo evitarlo porque realmente si no les cuento un poco de la vida de ella, va a ser difícil que después podamos entender la obra. Ella nace en Yoacán, en México. Su padre era Guillermo Caló. Guillermo Caló vivía en Alemania. Era una persona muy culta, de una clase bastante alta de Alemania, de Baden-Baden. Su padre, al mismo tiempo, era un gran joyero en Alemania, así que él aprende bastante sobre cómo componer relojes y cómo sacar fotografías. A los 20 años, la madre se le muere y entonces, como su padre se casa y la madrastra no lo quiere, entonces
él decide venirse para América y decide elegir México porque le fascinaba México. Llega a México e inmediatamente puede entrar a trabajar en una joyería en Yoacán, que era la joyería La Perla, se llamaba. No había llevado su cámara fotográfica. Él sabía muchísimo de fotografía. Entonces, vamos a ver cómo ocurren las cosas, porque cuando él viene a Yoacán, se casa con una mujer y inmediatamente después de tener 2 hijas, la mujer muere. Por el otro lado, la madre de Frida, que era Matilde Calderón, estaba de novio con un alemán. Todavía no lo conocía Guillermo. Estaba de novio con un alemán y este alemán se suicida delante de ella. Entonces, estando trabajando ya Guillermo en la joyería, sobre los relojes, entra ella como empleada a la joyería. No para hacer ese trabajo, para vender. ¿Por qué? Porque la madre de Frida, Matilde Calderón, tenía 7 hermanos y ella se había encargado de cuidarlos a todos. Entonces no había podido ir al colegio. La madre de Frida no había llegado a la lectoescritura, era analfabeta, hija de padre mestizo y españoles. Cuando entra a trabajar en la joyería, Guillermo, el padre de Frida, se enamora perdidamente de ella. Era una mujer muy práctica, hiperreligiosa, pero sumamente trabajadora. Él la observa y a corto tiempo le pide que quiere casarse con ella. Se casan y él pone en un convento de monjas sus 2 hijas. Junto con Matilde Guillermo tienen primero a Adriana, después tienen otra hija más, después pierden un varón y después nace Frida y su hermana más chica que es Cristina. En total son 4, porque el varón muere apenas nace. 4 mujeres. Hay una dualidad también acá que se plantea entre el origen del padre y de la madre. El padre es totalmente europeo. De hecho, cuando él quiere inscribirla, cuando nace le pone Frieda, pero no se lo aceptaron y terminaron poniéndoselo como si fuera en español Frida, pero ella era Frieda. Para situarnos con respecto al padre y a la madre, Frida tenía una relación con el padre fantástica. ¿Por qué? Porque su padre era muy tierno. Su padre era sumamente demostrativo, sumamente cariñoso, con una mente muy abierta. Había sido criado en Alemania, en un lugar maravilloso como es Baden-Baden, y era un gran conocedor, siendo muy joven, de muchos textos, porque el padre también leía mucho, a pesar de que trabajaban bastante, pero estaba abierto a todos los movimientos culturales. La madre, no, la madre era hiperreligiosa, era muy conservadora, muy prejuiciosa. Entonces la relación que tiene con el padre, Frida, es maravillosa. Todo el tiempo lo plantea en su diario, que a diferencia de Van Gogh, que yo pude seguir lo que escribía Van Gogh rigurosamente en las 650 cartas que le dedica a su hermano, que le escribe a su hermano, el diario de Frida lo empieza a escribir de mucho más grande, tendría 40 años, está lleno de dibujos, frases sueltas, a veces inconexas, o sea que recuerdo algunas frases que ella menciona, pero no están escritas ni articuladas como para poder saber muchas cosas de Frida. Pero bueno, como se han escrito se han hecho tantas películas, se han escrito tantos libros, uno tiene acceso y sigue habiendo. La hija de Diego de Riguera vive y entonces uno puede escucharla hablar en YouTube, como mucha gente que fue amiga de Diego y de Frida.
y que hablan sobre la vida de ellos. Pero yo junté bastante material, inclusive alguno documentado, que después lo voy a mencionar y les voy a contar, sobre todos los diagnósticos de Frida y todos los tratamientos que hizo. Frida sufre desde que nace, porque nace con espina bífida, pero espina bífida oculta. Le trae una atrofia de pierna, pero no sin más consecuencias. A diferencia de la expuesta, que trae muchos inconvenientes en el cuerpo. A los 8 años más o menos, cuando tenía Frida, se enferma de poliomielitis. Solamente le ataca la pierna derecha, pero es mucho más corta la pierna derecha, con lo cual tiene que usar una botita para lograr el equilibrio, y mucho más delgada. Entonces se pone muchos pares de media. El padre estaba tan apenado de ver la Frida, que le decían pata de palo en el colegio, que le dice que no tiene que jugar a las muñecas y la lleva a jugar fútbol, la lleva a practicar boxeo y termina siendo campeona de natación, todo para que desarrollara fuerza en esa pierna. Frida entra durante todo el primario un colegio alemán, habla a la perfección el alemán, y al mismo tiempo ese colegio exigía el estudio del inglés. Así que Frida, cuando leía Goethe, lo leía en alemán, hablaba con su padre en alemán. En un momento, el suegro del padre de Frida le regala una cámara importantísima para fotografiar. En ese momento estaba Porfirio Díaz, que era un dictador de México, que le da un gran trabajo a Guillermo, el padre de Frida. Le pide que saque todas las fotos de las iglesias y de todos los edificios públicos de todo México. Años de trabajo y años de un ingreso muy importante que le permite poder enviar a sus hijas a un colegio que era tan caro, este colegio alemán. Y todos los gastos médicos que implicaban todos los problemas de salud de Frida. Así que Frida, digamos, desde chica se presentó como una niña muy inquieta, muy vivaz, siempre pensando que iba a ser médica. ¿Por qué? Porque el padre había tenido un accidente de cabeza en Alemania y a partir de allí tuvo epilepsia, que le duró hasta los 60 años que murió. Entonces Frida lo acompañaba cuando él sacaba fotografías y siempre iba con los algodones, con el camfor, pendiente de las convulsiones de su padre, y se dijo una vez: yo voy a ser médica porque yo voy a curar la epilepsia en mi padre. Alrededor del término de la primaria, ella entra a la Escuela Preparatoria de México, que era muy difícil de entrar, que era una escuela secundaria con alto nivel académico, y logra entrar. Cuando entra Frida, pensando que esta va a ser los años de equivalente al secundario para entrar después en medicina, se junta con un grupo de personas que en ese momento eran sus amigos y arman un grupo que se llamaba Los Cachuchas. Termina ella dirigiendo el grupo de Los Cachuchas. Era un grupo muy subversivo de la preparatoria que realmente hacían travesuras, llegaron a entrar un burro en una aula. O sea, sin embargo, fueron con el tiempo los que egresaron y entre ellos se encuentran grandes pintores, pensadores. Era un grupo realmente intelectual porque salían de la preparatoria y se iban a leer Marx y Engels. O sea, después con ellos ella inicia y se inscribe en el Partido Comunista. Uno de ellos era Alejandro Ariel Gómez, su gran amor, que era participante de Los Cachuchas. Alrededor de 18 años,
Frida va en un autobús y lo choca un tranvía. Ese accidente fue algo terrible en la vida de Frida. Hay un antes y un después, yo diría, porque ella se fractura en 11 partes la pierna derecha, justamente la que había tenido la poliomielitis, queda aplastado el pie, tiene 3 fracturas de vértebras y un hierro le entra por el lado izquierdo de la pelvis y le sale por la vagina. Además de toda la rotura de clavícula, o sea, estuvo 15 días en coma, los padres estaban absolutamente aterrorizados, sobre todo su madre, que no paraba de rezar, porque los médicos habían dicho que era muy difícil que Frida pudiera vivir. Pero a los 15 días ella sale del estado de coma y tiene que soportar bastantes cirugías y operaciones y yesos. Pero al cabo de un mes y medio, por supuesto cumpliendo un reposo absoluto y siguiendo viendo a todos los médicos que le estaban atendiendo, pudo ir a su casa. Siempre estaba muy mal y muy triste. Alejandro se había alejado de ella. Ella le escribía cartas y cartas y cartas, pero Alejandro había decidido irse a Europa. Y no la vio por un año, que fue el tiempo que ella necesitó estar en reposo para poder superar este accidente. Cuando Frida puede levantarse, primero anda en silla de ruedas, después se levanta, le hacen rehabilitación y empieza a poder caminar, ella vuelve a la preparatoria. Ella ya estaba afiliada al Partido Comunista. En una de las fiestas que va con Tina Modotti, que era también del grupo de comunistas, era otra fotógrafa. En esas reuniones que se hacían, lo conoce a Diego. Bueno, un personaje increíble. Cuando entró, pegó unos cuantos tiros al techo porque siempre andaba con 2 pistolas. Un hombre enorme, altísimo. Capturaba la atención de todos porque era 20 años más grande que Frida y ya había hecho varios murales en Moscú. Había vivido 10 años en París, estaba conectado con el gran movimiento parisino de pintura. No tenía la cultura que llegó a tener Frida en cuanto a lo filosófico, pero era un tipo absolutamente ávido de la pintura. No paró de trabajar. Sus obras son enormes y algunas murales son de 25 metros. Termina siendo uno de los muralistas junto con Sequeiro y Orozco, los más importantes que tuvo México y que se conocen en el mundo. Cuando la conoce a Frida, él ya era exitoso. Entonces cautivaba a la gente hablando de Rusia, de Moscú, hablando de que había estado con Stalin. Stalin le había pedido un mural y los 10 años que está en París, que conoce y se hace muy amigo de Picasso y también de Andrés Breton. La diferencia fundamental es que pinta siempre murales enormes porque es un excelente dibujante. Vamos a ver que toda la obra de Frida, excepto un cuadro, son muy reducidas en el tamaño, porque sigue las líneas de lo que llamábamos exvotos, que después voy a explicar lo que es un exvoto para México. Sigue esa forma de la pintura. Cuando se casa Diego con Frida, que finalmente Diego se enamora de ella va a la preparatoria, que sabía que estaba pintando un mural Diego, y le lleva algunos trabajos y algunas pinturas y algunos dibujos, y Diego, para preguntarle a Diego si realmente era viable que ella pudiera pintar. ¿Por qué? Porque durante el periodo que ella estuvo en la cama, la vieron tan angustiada los padres y tan en silencio. Parecía una Frida que no había despertado nunca del accidente. Entonces al padre y la madre se le ocurren ponerle una cama de baldaquino
y colocarle ahí un espejo. Y mientras tanto colgar desde arriba un atril para que ella pudiera dibujar y pudiera pintarse y mirarse y al mismo tiempo pudiera entretenerse. Ahí Frida descubre que era la pintura su vocación y no la medicina. Porque durante ese año casi que estuvo convaleciente, Frida no paró de dibujar y no paró de pintar. Están las fotos, son muy interesantes porque ella está con un atril colgado y está con los pinceles al lado y está pintando. O sea, vuelve a sonreír, vuelve a tener deseos de hablar. La pintura la vuelve a sentir que ha dejado atrás esto que le había destrozado la vida. El padre también se da cuenta del cambio que se produce en Frida cuando ella puede volver, porque dibujitos hacía cuando era chica, pero no pensaba ser más que médica, y descubre a partir de este accidente que ella va a ser pintora. Entonces, en el momento que conoce a Diego de Rivera y le lleva los trabajos, Diego le dice que sí, que ella puede tener perfectamente condiciones para ser una pintora. Bajo esta aceptación, Frida decide que sí, que lo va a hacer, que va a ser una pintora. Diego no puede creer cuando la conoce porque medía unos 58, pesaba 42 kilos, era tan diminuta, tan chiquita, y él era de casi 1,90 m y pesaría 200 kilos. Entonces era una paloma con un elefante más o menos. Se enamora perdidamente de Frida. ¿Por qué? Porque no podía creer que alguien con estas características y siendo todavía tan joven, porque se llevan 20 años, ella tendría 22 en aquel entonces cuando lo conoce, fuera alguien tan culta, tan pensante, que hubiera hecho una lectura de Marx tan rigurosa. Se enamora y le dice a Frida que quiere casarse. Y se casan. Permanece en México muy pocos meses porque él ya de Estados Unidos le estaban pidiendo murales. Entonces, lo primero que hacen es ir a Detroit. En Detroit, él pinta un mural para Henry Ford. Mientras tanto, Henry Ford y su mujer los invitan a reuniones, a eventos sociales, porque el mural que tenía que pintar era casi de 25 o 30 metros cuadrados de largo. Frida no se siente muy cómoda, no entiende qué está haciendo ahí y se queda embarazada. Cosa que más quería Frida era ser mamá. Pero desgraciadamente a los 3 meses hace un aborto espontáneo, después vamos a ver en el cuadro, y queda internada en el hospital de Henry Ford y pierde este bebé. Queda muy deprimida, así que deja de ir a los eventos sociales y le pide a Diego que quiere volver a México. Y Diego le dice, no, me tenés que acompañar. De acá tenemos que ir a New York y después a San Francisco. En New York estaba un poco más animada Frida. Había hecho un trato con Rockefeller, que iba a hacerle un mural muy importante. También, no me acuerdo si eran 40 o 50 mil dólares que le pagaría. A Diego le gustaba bastante el dinero y le gustaba estar en Estados Unidos, cosa que Frida no entendía, cómo podía sentirse tan cómodo en Estados Unidos. Le hace el mural a Rockefeller, pero pinta a Stalin en el medio. Rockefeller le paga todo, pero le dice que lo va a destruir al mural, porque no soporta, le pide que lo cambie. Y él le dice que no lo va a cambiar, que a Stalin lo va a dejar en el medio. Y otros símbolos que eran netamente comunistas. Entonces, mientras iba pintando el mural, los Rockefeller lo invitaban. A todo esto, ella, que se vestía totalmente de tejuana, pero llena de anillos,
se trenzaba el cabello, los trajes eran increíbles. Empieza todo el mundo de New York Snob a ver esta mujer, a tal punto que la sacan en la tapa de Vogue. Y estas neoyorquinas empiezan a comprarse ropa tejuana, porque realmente la ropa que usaba Frida era totalmente tejuana, porque era un pedido de Diego. Diego, ¿qué le decía? Creo que acá está. Diego le pedía que por favor, si ella era una mujer que se considera una mujer para el pueblo y por el pueblo, debía de usar la ropa de México. Y Frida usaba ropa europea, pero Diego le pide que por favor use la ropa mexicana. Nunca más se saca la ropa tejuana, Frida. Por supuesto que se la hacía de una manera exquisita. Se la diseñaban, pero era totalmente tejuano el estilo. Y ahí empieza a ser muy, muy alabada. Y los hombres también se sorprendían de, de su inglés, de su buen inglés. Bueno, es que saber bien alemán posibilita también saber aprender muy bien la fonética y la pronunciación del inglés. Lo hablaba mucho mejor que Diego. Así que se hizo muy amiga de la mujer de Fortabac y mientras Diego pintó el mural, iban a reuniones, estaban. En ese sentido se parece bastante a Dalí, Diego de Rivera, porque a la hora de ir a Estados Unidos y cobrar dinero, él estaba ahí, no era diferente. Pese a que decía que era comunista, ¿no? Después se van a San Francisco, ya habían transcurrido 4 años y medio, Frida no más, y le dice, no soporto esta Yanquilandia, no lo soporto más, quiero volver a México. La verdad que Diego no quería volver, él se sentía totalmente cómodo porque le encantaba figurar. Diego copaba todas las reuniones, pese a que su inglés no era tan perfecto, pero siempre era locuaz, tenía un humor único. Por eso uno no puede entender que este hombre haya seducido tantas mujeres, a pesar de que sea tan feo y tan gordo. Sin embargo, todas caían seducidas, y mujeres bellísimas, sobre todo de New York. Frida sabía que era un mujeriego, absolutamente un mujeriego, porque de hecho lo conoció cuando estaba casado. Pero él la deja a su mujer, que se llamaba Lupe, y a su hija, y se casa rápidamente con Frida. Una de las cosas que más le dolía a Frida era que fuera tan mujeriego Diego. Pero cuando Frida pensaba, ¿por qué es tan mujeriego? ¿Por qué tiene tanto éxito con las mujeres? Recordó qué le había pasado a ella cuando lo conoció a Diego. ¿Qué le impactó de Diego? Y le impactó el humor, la rapidez mental y el talento. Un gran dibujante de mano alzada. Talentosísimo, talentosísimo. Ya había viajado, ya había vivido 10 años en París. Yo creo que Frida sentía que se casaba con un hombre ilustre. Y además ya reconocido en Europa, también ya había ido a pintar a Estados Unidos y había estado varias veces en Rusia. Vuelven a México. El padre ya no estaba tan bien, el padre de Frida, con respecto a su trabajo, y entonces cuando ellos llegan, la casa de Joacán la tiene hipotecada el padre y venden parte del mobiliario. Entonces, Diego, que fue con muchos dólares de vuelta a México, decide construir esa casa de Joacán azul. Era absolutamente francesa cuando fue originalmente construida por el padre de Frida. Él llama a un arquitecto de muy avanzada, que seguía mucho la línea Le Corbusier, y hacen 2 casas funcionales, con estilo funcional, que en aquel entonces no existía en México, porque Joacán, la zona donde vivían,
eran con casas muy afrancesadas, coloniales afrancesadas, porque vivían en un lugar donde vivía una clase alta de México, económicamente hablando. Entonces, ¿qué hace Diego? Manda a pedir a este arquitecto que construya, remodele toda la casa azul de su suegro y que construya otra, en el estilo funcional. El estilo funcional es muy minimalista, todo vidriado, lo cual le sirve para tener una casa para Frida con taller y una casa para él, unidas por un puente. Eso cuando uno va a Yucatán lo puede conocer perfectamente porque ambos son museos. Cuando vuelven a México y terminan de hacerse estas dos casas, ya no estaban tan bien entre los dos, pero el punto de quiebre que más había muchas discusiones, sobre todo cuando Diego faltaba y salía con otras mujeres, pero lo más terrible para Frida fue que tuviera relaciones sexuales con su hermana más chica, con la cual ella amaba y con la cual tenían una relación desde chiquita, eran muy unidas. Le costó mucho, mucho a Frida poder perdonar esto. Creo que se lo perdonó a Cristina, su hermana, pero no sé si se lo perdonó alguna vez, porque era tal el dolor que le había producido, que ahí después ella, estando con Diego, no tan bien, pero ya habiéndole perdonado, les escribe Trotsky para buscar asilo y entonces él se va a hablar con Cárdenas, presidente de México en ese momento, y consigue que a Trotsky le den asilo. Entonces vive en Yoacán Trotsky. En la Casa Azul se la dejan para él y su mujer. Y tienen una cantidad de guardias y hacen una vida muy cuidadosa porque justamente sabían que a Trotsky lo querían matar. Durante el periodo que están con Trotsky viene también Andrés Breton con su mujer. Entonces estaban muchos los seis. Andrés Breton y su mujer, Diego y Frida, y Trotsky y su mujer. En el momento en que vive Trotsky durante ese año, le informan desde Rusia que habían muerto dos hijos de él. Anterior a esto, tenían bastante vida social, por supuesto que dentro de la casa. Eran toda gente del comunismo la que iba, que sabía que lo iban a proteger. Cuando la mujer de Trotsky se entera de que Frida tiene una relación con Trotsky, que yo a veces me pregunto si no fue la gran venganza de Frida después de lo que hizo Diego con su hermana más chica. Comienzan una relación muy apasionada, Trotsky y Frida. Él queda absolutamente conmovido también porque le llamaba la atención, nunca pensaba que iba a encontrar en México una mujer que había leído tan profundamente Marx. Sin embargo, la mujer de Trotsky no era ninguna tonta y se da cuenta que ambos estaban justos y se escapaban, aunque fuera dentro de las casas. Ella los descubre y entonces le dice a Trotsky que quiere irse de ahí. Por supuesto, cuando se va Trotsky, al mes lo matan. Frida ahí le cuenta a Diego, porque la venganza no había terminado, le cuenta que sí, que ella había tenido una relación con Trotsky. Diego le perdonaba que estuviera con mujeres, pero no con un hombre. Diego le dice, pero te hacía falta justamente con Trotsky. Tuvieron que irse, lo mataron. Dice ella, no lo pude manejar. En un momento se vuelve Andrés Breton a París, pero le avisa a Frida que quiere que vaya a exponer sus pinturas en París. Frida, en ese momento, digo, cuando se entera lo de Trotsky, le pide el divorcio a Frida. Bueno, el divorcio para Frida fue algo terrorífico. Se va a París a exponer y en ese momento
Frida toma casi 1 litro de brandy por día. No podía soportar la idea de estar divorciada de Diego. Ella permanentemente decía, Diego es todo en mi vida. O sea, va a París y ahí la pasa muy mal. De hecho, tampoco salió muy bien la exposición que había organizado Breton. Y además Breton le decía, Frida, tu pintura es surrealista. Y ella decía, yo no soy surrealista, yo pinto mi propia realidad. Yo no soy surrealista, no me pongas en tu movimiento, porque yo no pertenezco a tu movimiento. Y él seguía insistiendo que la pintura de ella era surrealista. Dice, yo no pinto mis sueños, yo no pinto lo que sueño, yo pinto lo que vivo. Eran las grandes discusiones con Breton. En ese momento, Frida conoce a Nicolas Murray, que era un gran fotógrafo de París, y tiene como una relación de amor que le permite a Frida recuperarse de su divorcio. Cuando Diego se entera, la manda a buscar inmediatamente, porque Diego era absolutamente celoso de los hombres, no de las mujeres. Y Frida había tenido relaciones con las mujeres. Después vamos a hablar un poco de ese tema. Le pide a Frida que vuelva porque él quiere volver a casarse con ella. Entonces Frida abandona a Nicolás, que realmente habían armado como una suerte de pareja, de amorío, pero la estaban pasando muy bien en París, y vuelve con Diego y se casan nuevamente. Ella le pide a condición de que él cumpla una cantidad de cosas que Diego, por supuesto, no las cumple nunca porque siempre eran referidas a que tuviera más tiempo con ella y que tratara de ser menos infiel de lo que era. Cosa inviable en Diego, inviable. Así que en esos momentos, después le voy a ir contando, la salud de Frida, bueno, ya imagínense tomando un litro de brandy por día hasta que lo conoce Nicolás y Nicolás le ayuda a que tome menos cantidad de bebida. La salud de Frida no estaba bien, o sea, cuando uno ve los diagnósticos dados por los médicos, yo considero que gran parte del dolor que tiene Frida, que le hicieron 32 cirugías de columna, gran parte es debido a la dietrogenia. A pesar de que estuvo con especialistas importantes de Estados Unidos y de Francia y de Alemania, sin embargo, en esos momentos no existía la microcirugía y entonces llegaron a soldarle muchas vértebras, a ponerle placas de metal, a sacarle huesos de la pelvis y recomponérselos. Por otro lado, la pierna, nunca le había quedado bien la pierna derecha con el accidente. Así que fue una vida realmente de muchísimo dolor y trágica en un punto, porque pasaba grandes periodos en el reposo donde ella pintaba. La característica de Frida es que cuando ella estaba bien con Diego no pintaba. Ella cuando estaba sola y sufría por Diego se volvía una pintora tenaz. Pero cuando estaba bien con Diego casi no producía obras. Excepto el último tiempo, que ya está muy mal de salud, y entonces pinta. Pero alrededor de su vida hizo 200 obras y 55 son autorretratos. Justamente ahí se abre una academia de bellas artes, que es la Esmeralda, y buscan a los pintores más importantes y eligen a Frida para que pudiera dar clases. Frida siente un gran alivio cuando puede dar clases de pintura a sus alumnos, que se llaman los Fridos, pero llega un momento que no puede tampoco ir, porque el dolor de la espina dorsal que tenía y de la pierna la volvía loca. Ya estaba tomando Demerol casi diariamente. Entonces, los Fridos, sus alumnos, vienen a la casa de Coyoacán,
la casa azul de Frida, y vienen desde la mañana y se quedan hasta la noche. Entonces Frida les cocina, tiene las mucamas que los atienden a los alumnos. Ella tiene una manera de enseñar el arte muy libre para que cada uno se encuentre a sí mismo en la pintura. Y llega un momento que se decide que va a haber una exposición. Pero anterior a esto, las úlceras se le atrofian tanto en la pierna derecha que se despierta un día a los gritos del dolor. La pierna, los pies, los dedos se le habían gangrenado. Entonces tienen que amputarle la pierna. Le amputan la pierna. Ella se niega a usar una prótesis, pero después termina aceptándola y se empieza a desplazar como puede. Ya ahí usa la silla de ruedas, casi de forma permanente, durante 3 o 4 años, y está con la pierna amputada. Pero esto tampoco la mejoraba. Los dolores que tenía eran enormes y el Demerol lo tomaba diariamente y no podía evitarlo. Además, lo mezclaba con alcohol. No hubo médico que la pudiera convencer a Frida que era una bomba de tiempo lo que estaba haciendo, mezclando el Demerol con la bebida alcohólica. Pero ella decía, yo no quiero sentir el dolor de mi cuerpo, yo no quiero sentir mi cuerpo me atormenta. El día que se hace la exposición en la Esmeralda, donde están sus alumnos, los alumnos saben que ella está en la cama, que no se puede levantar. Además, que está muy mal. Entonces, lo que menos se van a imaginar es lo que hace Frida. Diego le dice, me supongo que no se te ocurrirá levantarte. No, dice ella, yo no me puedo levantar, no me puedo poner de pie, pero ya he encontrado la manera de estar presente. Se hace llevar en un camión la cama con su techo de baldaquino y la llevan a ella en ambulancia. Entonces, en la exposición uno veía los cuadros de Frida, los cuadros de alumno de Frida y Frida en la cama. Y entonces algunos comentarios decían, el peor cuadro es Frida. Frida muriéndose en la cama. Pero ella no dejó de estar. Es una persona muy especial, ¿no? Porque uno dice, ya no puede ni levantarse de la cama. Está a pocos días de la muerte. Sin embargo, ella va. Mientras tanto, Lille tenía una enfermera al lado que le pasaba Demerol. Le iba inyectando cada vez que Frida le hacía señas. Disimuladamente, debajo de la sábana le inyectaban Demerol. Llegó un momento que estuvo 1 hora y media y pidió que la volvieran a llevar. Después hay una marcha comunista y le dice el Diego, no se te va a ocurrir, Frida, venir con la silla de rueda. Vos estás muy cerca de tener una pulmonía, no paras de toser. Dice Frida, ¿y qué me importa? Se va en la silla de rueda y se va a la manifestación comunista. En silla de rueda que la lleva Diego y a los 3 días muere. Pero realmente es algo increíble la fuerza de Frida. Con respecto a que fuera una persona homosexual, no. Frida, la causa de deseo de ella era un hombre, absolutamente, y fue Diego. Tuvo otros amantes, incluyendo como Trotsky. Me parece que funcionaba más a nivel de la venganza a Diego por ser tan mujeriego que otra cosa. En ese momento se tomaba muchísimo alcohol y estaba Vargas, la cantante, había un montón de mujeres, María Félix, mujeres que tuvieron relaciones con Frida. Yo creo que es común, como fue Sartre con Simone de Beauvoir, o sea, era una sexualidad abierta, sin prejuicios, porque ellos en realidad eran bastante subversivos en todo. Entonces, no tener relaciones abiertas,
tener relaciones con mujeres tener relaciones con hombres y mujeres al mismo tiempo no era algo, porque justamente el movimiento que ellos mantienen, no solamente como comunistas, sino como surrealistas también, es ir en contra de todos los supuestos religiosos. Por eso tenía tantas dificultades Frida de chica con su madre, porque para su madre todo era malo, todo era pecado. Y yo creo que Frida quedó muy atravesada por este odio y amor a la madre y como forma absoluta de rebeldía, porque a la madre no le podía contestar, porque la madre la castigaba en penitencia, Frida se callaba, pero decía, voy a hacer lo que yo quiera. Cuando yo sea grande, voy a hacer lo que yo quiera. Y es lo que termina haciendo Frida. Es decir, una libertad absoluta para pensar, para vivir, para sentir, para relacionarse sexualmente. La coincidencia ideológica que tienen fue muy fuerte, porque Frida ya estaba anotada en el PC del Partido Comunista antes de conocerlo a Diego. Yo diría que era más comunista Frida de lo que era Diego, porque ella no entendía por qué Diego le encantaba tanto el dinero y estar en Estados Unidos. De hecho, Diego fue echado 3 veces, justamente porque se la pasaba estando en Estados Unidos, porque se la pasaba con clase muy alta, fue cuestionado muchas veces y fue echado 3 veces del Partido Comunista. Después, por pedido de Frida, cuando Frida está en el último año de su vida, lo vuelven a incorporar. Cuando muere Frida, él le pone un manto rojo con el signo de los comunistas y ahí es cuestionado, incluso tiene que ir a declarar porque esto no estaba permitido. Pero el modo de pensar de Frida, la forma de defender su cultura mexicana, era muy fuerte. No así Diego. Diego le gustaba mucho estar en Estados Unidos, cosa que Frida no comprendía. Bueno, yo creo que lo que hemos hablado me parece que nos va a servir para empezar el análisis de la obra. No sé si hay alguna pregunta que me quieran hacer de su vida antes de empezar con el análisis de la obra, pero me parece que las cosas más importantes, más o menos, las he dicho. No sé si ustedes estaban al tanto de lo que fue la vida de Frida. Si alguien quiere comentar algo. Porque como se han hecho tantas películas, se han escrito tantos libros, se ha hecho música en homenaje a Frida, por ahí es una mujer tan popular, digamos, que por ahí alguno quería aportar algo con respecto a la vida de Frida. Sí. Una de las cosas que se suele decir actualmente es que Frida es feminista. Bueno, eso es lo que Quiero dicen. ver, claro. Eso es lo que dicen. Mucha gente le embandera del lado del feminismo. Para mí no es feminista en absoluto, digamos. La causa de su deseo estaba muy bien, muy clara, era el hombre. Eso no significaba que no podía tener relaciones sexuales con mujeres. Jamás compitió con Diego, nunca. Nunca sintió que Diego fue un obstáculo. Diego siempre decía en su diario, Diego me dio un mundo entero que yo pude disfrutar gracias a él. Siempre me mantuvo económicamente, porque ella vendió solamente un cuadro. Yo no hubiera podido vivir la vida como la viví si no lo hubiera conocido a Diego. El agradecimiento que tiene Frida por Diego, excepto cuando tiene una mujer y le es infiel o no le da tiempo. Pero nunca, nunca compitieron. Diego le respetaba mucho en cuanto al talento de Frida que fue desarrollando y no competían en nada, en nada, en nada, en nada. Diego era absolutamente generoso.
De hecho, cuando ella estuvo en París, estuvo con Picasso, porque Picasso era muy amigo de Diego de Rivera, y Picasso le hace a Frida, porque le encantaban la joyería, siempre estaba llena de anillos en cada dedo y de collares y de trenzas y flores en el pelo, le hace unas manos de aros y se las regala. Y durante muchos meses no se pudo cambiar los aros. Y se reía Diego y le decía, este Picasso te las podría haber hecho de oro. Pero, digamos, creo que en ningún momento el patriarcado a ella le impidió hacer lo que quiso en la vida. Nunca. Por eso, ¿desde qué punto de vista es feminista? Si ella estaba fascinada con Diego. Y cuando quiso entrar a la preparatoria, que entraban muy pocas mujeres, ella entró. O sea, no hubo ningún patriarcado. Su padre, una relación de ternura con su padre enorme. Entonces, ¿qué patriarcado le impidió hacer ella lo que quería hacer? No, no sé por qué le atribuyen un feminismo. Porque ella ha tenido relaciones bisexuales durante un periodo, pero la verdad que ella en ningún momento deja de desear al hombre. Por supuesto que el que más desea y le causa la vida es Diego, pero también tuvo amantes y eran hombres. Trotsky estuvo con Frida y en ningún momento hace alusión a que Trotsky era un machista. Nunca dijo que un hombre era un machista, ni sintió que el patriarcado a ella le impedía hacer lo que quiso de su vida. No sé en qué punto, yo lo estuve investigando y realmente no estoy de acuerdo. Para mí no era feminista. Al contrario, era bastante femenina. Y diría que era una histérica que padecía enormemente el amor y que padecía muchísimo cuando él no era fiel y que demandaba muchísimo que él tuviera tiempo para ella. Diría que fue muy romántica también. Así que, para nada, me parece que era una... No sé si estaría tan en una posición femenina en el sentido de no... Porque era bastante histérica, obviamente, pero nada de feminidad. Jamás los hombres, en algún momento ella menciona, empezando por el padre, vuelvo a repetir que tenía una relación de mucha ternura, su marido y todos los demás hombres que conoció, ninguno, nada, no hubo un hombre en su vida, ni hubo ni siquiera un funcionario político que le impidiera hacer lo que ella quería hacer. Entonces, nunca tuvo que rebelarse contra ningún patriarcado. Por el contrario, ella tenía muy buenos amigos hombres y se llevaba muy bien con ellos. Por eso, para mí, no es representante de ninguna feminidad, de ningún movimiento feminista, digamos. Sí de ser femenina, que no es lo mismo. Quería hacer un comentario que después de este relato que es realmente una maravilla, a pesar de la data bibliográfica que hay, nos has hecho un cuento real de Frida Kahlo. Pero el comentario que quería hacer es desde otro lugar. Y el lugar es que ella estuvo fracturada en la columna vertebral, lo que no es nada menor, y además había tenido una parálisis que la colocó en el lugar de minusválida. La poliomielitis. Exactamente, Sí, por le decían virus de pata de la palo. polio. Y encima este traumatismo en columna vertebral y Y en la misma pierna derecha también se le en la destruye. pierna derecha, con Sí. la rotura de la pelvis y esta viga, Exactamente, ¿no? sí. Que se le atraviesa Exactamente. por el útero. Y a mí lo que me pareció fantástico cuando lo leí y cuando vos lo relatás con tanta amorosidad y fuerza, es que esta mujer debió haber sido de una fortaleza interna Enorme. impresionante. Y entonces nada de
decir que era una narcisista, porque se pintaba, era lo único que podía hacer con el espejito que le colgaron. Y desde otro punto de vista, a mí no me parece para nada feminista, era No. una defensora de los derechos humanos, que no es la misma milonga. Y la verdad que debió haber sido muy inteligente, además de culta, pero una sufriente crónica. Tuvo trastornos por decepción amorosa, sobre todo con su pareja, con Diego, ¿no? Sí, es tal cual. Ella dice que tuvo dos sufrimientos, el accidente y la vida con Diego. Pero después aclaraba, pero cuando Diego está conmigo y cuando Diego no me es infiel, yo soy la mujer más feliz del mundo. Silvia, ¿podremos, perdón? Sí, ¿podremos empezar a con plantear los la obra. cuadros? Me Sí, parece bien. hay Dale. mucha gente interesada en Sí, si no empezar. se nos va el tiempo. Eso. Gracias. Bueno. Este es el primer autorretrato. Hay que bajar la luz. ¿Luces? Yo no sé cómo sacar esto. Hay que bajar esta luz. ¿Podremos bajar las luces? Muchas gracias. ¿Un poquito más? ¿Puede ser? Más. Más. Bajen más las luces. Bajen más las luces. ¿Ahí ven mejor el cuadro? Bueno, muy bien. Este primer autorretrato lo hace Frida antes de conocerlo a Diego. Este lo hace cuando recién se estaba recuperando del accidente. Como verán, la ropa es europea. Ella se viste como tejuana a partir de que está con Diego de Rivera. Ella recién se iniciaba en el oficio. Yo como artista plástica les puedo decir que está muy mal plantado el dibujo. Imagínense ese tamaño de mano, no tiene proporción. Es un dibujo, es una pintura que ella dice que se había inspirado en Botticelli, pero no tiene volumen, es planimétrica prácticamente. No tiene expresión en la cara. Bueno, las caras que pinta Frida generalmente no tienen demasiada expresión, pero recién comenzaba. Todavía el dibujo no lo tenía bien claro, ni tampoco las pinceladas, ni tampoco los colores. Es casi planimétrico esto. Si uno piensa en Botticelli, tiene un volumen extraordinario. Y justamente un trabajo de rostro excelente. O sea, no se inspiró en Botticelli, pero le faltaba en aquel entonces mucho dibujo. Sí, pasemos al segundo. Ahora les voy a explicar lo que son los exvotos. Esto lo hace cuando se casa con Diego de Rivera. En México existen lo que se llaman los exvotos. Los exvotos, como ven, tienen una cinta que generalmente es rosa con una escritura. ¿Qué significa un exvoto en México? Son para agradecer o pedir algo. Entonces en México se iba uno a buscar un pintor religioso que supiera pintar los exvotos. Entonces, cuando uno pintaba, hacían una planchita chiquita de cobre. Tenía que poner con letras en esa cinta rosa qué era lo que venía a pedir o agradecer. ¿Y cuál era el santo, la Virgen o Jesús que iban a operar el milagro? Y le contaba al pintor qué era lo que quería pedir. Si era un hijo, se ponía un bebé y se ponía el santo o la Virgen o quien ella pidiera. Después eso se llevaba a la iglesia cuando se cumplía. Cuando ese deseo pedido era cumplido, se dejaba en una iglesia como forma de agradecimiento. Ella adoraba los exvotos, porque eran absolutamente mexicanos y porque era algo que se usaba como agradecimiento. A pesar de su carácter de religiosidad, le encantaban, eran dibujos muy chiquitos y en función a este tipo de trabajo de los exvotos,
esta pintura, que es prácticamente naif, está hecha en forma reducida sobre una lámina de cobre. Ella usa mucho los exvotos, vemos perfectamente la cinta. A él lo pinta como pintor, no a ella. Vemos la diferencia de tamaño. Es una pintura naif, bastante limitada en cuanto a muchos aspectos de la pintura. De vuelta aparece la planimetría. Con respecto a la paleta de colores, Frida todavía no había llegado a trabajar bien el tema del color. Entonces, todo está como endurecido en este trabajo. Si uno lo considera como naif, bueno, pero estaba en los comienzos Frida. De cualquier manera, lo pinta él como era. Siempre andaba con ese cinturón y 2 pistolas a los costados, y lo pinta como un gran pintor, le pone la paleta a él. Y ella lo mira como una pequeña mujer que está agarrada de la mano de él. Pero ahí muestran como la sensación que tenía Frida al lado de él cuando se casan. Y pone Diego y Frida a este cuadro. Y este cuadro creo que permanece como en el museo, nunca fue vendido. Pero vemos por un montón de detalles, ella aparece flotando con los pies. No parece que los pies estuvieran sostenidos en ningún lado. O sea, uno podría decir, ¿los hizo flotando o no pudo hacerlos de otra forma? El fondo, por ejemplo, no responde a un color que pueda ella integrarlo, porque la paleta de colores, incluso cuando ella trata de sombrear este traje, lo hace de una manera muy, muy primitiva. Frida está recién empezando a pintar. Pasemos al otro. Esto lo pinta Frida en Detroit. Es un autorretrato entre la frontera de México y de Estados Unidos. Acá está Frida pintada. Normalmente nadie usa el rosa. Es un color muy complicado de combinar. Pero ella se pinta de rosa. Ella pone los colores que ella quiere. Y con guantes, muy europea. En esos momentos eran posteriores a cuando ella había tenido el aborto. Después vamos a ver el cuadro del aborto. Pero pinta y lo divide el cuadro en 2 partes. Una parte que es la mexicana, con el sol y la luna, con las ruinas precolombinas, y esta parte que pertenece a Estados Unidos y de Detroit. Y ella, con la bandera de México, como diciendo, yo no tengo nada que ver con este mundo que tengo atrás, sino yo pertenezco a México. Acá pone un montón de símbolos, todos, que tienen que ver con la cultura mexicana. Y trata de unir los dos a través de una máquina que funciona como un enchufe, como modo de unir estos 2 mundos que no tienen nada que ver. Estas son las tuberías y toda esta parte son los rascacielos de Detroit y la fábrica de Henry Ford, que en alguna parte me parece que escribe Ford. Acá, en cada una de esas letritas chiquititas de esos tubos, aparece la palabra Ford, porque ese fue el momento en que Diego le hace a Henry Ford un mural muy importante. Pero vemos todas las características de la forma de la pintura. Es muy importante para la pintura mexicana toda la parte de los vegetales, de las flores, los dioses, las calaveras, típicamente, por la relación que tienen con respecto a la muerte los mexicanos, y el sol y la luna. Dice que el sol y la luna se unen porque en realidad gana el sol, entonces la luna solamente puede iluminar la noche y que algunas veces tiene suerte y puede permanecer como luna llena, pero siempre le gana el sol. Y pone el sol como un dios, bueno, como era antes para los indígenas. Este es un retrato del padre. Ella dice, pinté a mi padre.
pinté a mi padre, William Kahlo, Guillermo, porque él se llama Guillermo allá en México, de origen húngaro-alemán, artista, fotógrafo de profesión, de carácter generoso, inteligente y fino, valiente, porque padeció durante 60 años epilepsia, pero jamás dejó de trabajar y luchó contra Hitler con adoración. Bueno, si pensamos en la identificación al padre que tiene una mujer, da perfectamente, porque el padre fue muy trabajador, muy lector, muy culto y hablaba bastantes idiomas. Y la fuerza que tiene Frida para restablecerse también viene del padre, porque no paraba de trabajar. Él quería que su familia viviera con el mayor confort. Entonces era un luchador. Acá vemos un trabajo donde ella se empieza ya a manejar con una paleta con un poco más de sofisticación, digamos, ¿no? Utiliza toda la gama de los ocres, incluyendo los siena, y trata, cuando uno ve la foto, porque yo tengo un libro muy grande con todas las fotos originales, lo ha pintado bastante bien. Ya empieza a perfilarse en el rostro, que puede plantear la mirada, que es una de las cosas más difíciles de trabajar en el rostro, ¿no? Ya vemos que tiene un trabajo del globo ocular y de los ojos que que le dan volumen. Empieza a aparecer de una vez por todas el volumen en la pintura, que es bastante complejo de lograr, porque es un tema entre la luz y la sombra. Detrás de él está la cámara fotográfica con la que trabaja él y lo puede sostener la familia. Y es interesante porque en el fondo lo mueve, pero en el fondo está comulgando con el resto de las cosas. Hay como ya empieza Frida a tener una forma en la elección de los colores que ya ella decide, porque empieza a darse cuenta de muchas cosas. Entonces acá vemos ya un adelanto al anterior, que era Frida y Diego, donde recién ella pintaba todo, pero lo dibujaba muy mal y era mucha planimetría. Acá ya vemos un trabajo mucho más elaborado. Incluso podemos ver detalles, ¿no? Cuando uno pinta, estas marcas tienen ya otra forma de plantearlas. Ya hay movimiento. A pesar de que la cara está un poco fija, sin embargo hay movimiento en el traje. Esto ya implica una forma de pintar los volúmenes y darle cierto movimiento. Y es un fondo movido que va muy bien y donde el punto central es la mirada, porque el padre de Frida tenía los ojos saltones como los tenía Diego también, de un color muy claro. Entonces uno podría pensar, es el retrato del padre, pero uno podría pensar que está todo el cuadro alrededor de la mirada, de esa mirada y de esos ojos claros. Es un trabajo interesante, ya empezamos a ver una Frida que empieza a tener oficio. Bueno, yo considero que de todas las pinturas de Frida, más allá de lo trágico, ella ya en esta época era alguien que ya tenía un oficio importante. Hay un montón de cuadros que yo no puedo traer porque son 150 obras más su autorretrato, pero acá hay una madurez pictórica en Frida importante. Esto se llama la columna rota. Ella tiene un montón de clavos, pero el clavo más grande está puesto ahí. Es el clavo que le clava el corazón. Los senos los hace perfectos. Y a partir, lo que muestra con claridad es que este corsé blanco, que tiene unas hebillitas, es lo que puede sostenerle el cuerpo, pero hace un contraste muy interesante entre la belleza de los senos y la rotura y la hendidura de todo el tórax, ¿no? Y Frida, que mira sin mirar,
en el medio de esta apertura del tórax aparece una columna jónica, también toda desquebrajada, para mostrar el estado de su columna, su sufrimiento, y los clavos son la metáfora de su dolor, porque ella sufría también dolores neuropáticos. ¿Qué significa neuropáticos? Le tocaban los nervios. Los dolores neuropáticos, a diferencia de los musculares o de los óseos, son dolores que producen electricidad, sensación de hormigueo, sensación de que alguien la pincha. Ella relata muy bien en el diario esas sensaciones extrañas que le traen los dolores de las terminaciones nerviosas, que se llaman dolores neuropáticos, que le estremecen, son dolores terribles que solamente ella logra dejar de sentirlos a partir del uso del Demerol, digamos, ¿no? Entonces vemos cómo ella sostiene perfectamente su cuerpo, y acá está como si fuera el manto de Jesucristo. Yo creo que esta obra ya muestra una madurez pictórica de ella muy importante, a pesar digamos, de lo trágico. Sin embargo, hay algo que llama la atención. Será una columna jónica resquebrajada, ella estará con la parte ortopédica, pero contrasta la belleza de los senos. ¿Y cómo está parada? ¿Cómo está parada? Uno podría decir que le hicieron algo ortopédico tan perfecto que se mantiene tan erguida. ¿Por qué esa Frida? A pesar de todo esto que sentía, que lo metaforiza muy bien en esta pintura, ella sigue erguida, ella sigue viviendo. Es un trabajo muy interesante, creo que para mí es uno de los trabajos mejor planteados, tiene un equilibrio en el uso del espacio muy importante y haciendo juego con la apertura, donde está la parte de esta columna jónica, quiebra la parte de atrás y arma como abismos, acá y acá y acá, y quizás se excedió para mi punto de vista, podría haber armado más horizonte y hubiera embellecido la obra, pero ya pone un cielo que se mueve un poco más, ¿no? Empieza como a haber cierto movimiento que antes no tenía. Y se pinta cejijunta porque una de las cosas que le decía a Diego es que nunca iba a aceptar que ella se depilara. Ni los vellos que tenía arriba de la boca, ni porque le fascinaban a Diego. Decía que eran típicamente mexicanos. Bueno, pasemos es interesante cómo metaforiza también con los clavos, como en un momento se pintaba a Jesucristo, pero es la metáfora del dolor. ¿Qué? Hay un tema clásico de la pintura renacentista que es San Sebastián atravesado por las Exacto, flechas, sí. que es algo de martirologio, digamos, ¿no? De mártir. Claro. Sí, sí. Yo creo que ella no dice que se pinta como un mártir, pero para mí se pinta como un mártir. Y esa sábana tiene que ver con la sábana que envuelve el cuerpo de Jesucristo. Está como mártir. Y me parece que la metáfora de todos estos clavos es justamente la sensación de dolor. O sea, cuando a ella le sueldan las vértebras y le colocan ese metal que las une, ella no pinta eso, porque de última la habían podido unir las vértebras y ponerle metal para unirle la columna. Ella pinta algo roto el tórax y roto también la columna jónica. No hay de dónde sostenerse, excepto de estas tiritas que le van a sostener el cuerpo. En eso también hay como una especie de creación de Frida, de contraste, que empieza, después lo vamos a ir viendo, cómo aparece un aspecto más dinámico, más movimiento y la utilización del contraste. Bueno, acá volvemos a la planimetría. Esta obra es la que hace cuando pierde el bebé en el hospital de Henry Ford. Acá vemos a Frida. Por eso yo les dije a ustedes, qué difícil es hablar de Frida, de su pintura, si uno no conoce su vida. Porque ella pinta su vida, pinta sus tragedias, pinta sus dolores. Acá, ¿qué hace? Ahí tenemos esta parte de los monumentos de Detroit. Acá también.
Ella está en la cama sangrando, porque empezó así, ella empezó a sangrar y fue cuando lo perdió al bebé. Y desde el medio de su abdomen salen como cordones umbilicales con estos símbolos, que son 6. Es interesante el uso, y acá figura, por supuesto, al estilo de los exvotos, Henry Ford Hospital. También esta pintura es reducida en tamaño, pero estos son cordones umbilicales. Cuando yo me fui a ver el simbolismo un libro que tengo sobre el simbolismo francés, para ver en detalle algunas cosas, esta pelvis, por supuesto que obviamente habla de su pelvis, y la sacó de una ilustración de un libro de medicina que ella había empezado a leer en la época que quería ser médica. Y la orquídea, que es esta, eran los regalos que le hacía permanentemente Diego. Siempre regalaba orquídeas. Y ella decía, te da lo que te quita. Te lo da y te lo quita, porque mueren tan rápido que uno las tiene que poner en heladera. Y si las tiene en heladera, duran para una noche, para un vestido. Entonces la pone como algo que te da y te quita, porque a ella se quedó embarazada, pero ella siente que se lo quitan, como una metáfora de lo sucedido en ella. Acá hay una máquina, porque ella dice, al final el cuerpo se termina siendo como una mecánica. Hace una metáfora del cuerpo como si fuera una mecánica, y empieza a investigar la mecánica de la columna. Empieza de vuelta a agarrar esos libros de medicina que tenía y a investigar que todo es una perfecta mecánica en el cuerpo, a nivel óseo, ¿no? Y ahí lo metaforiza con esto. Esto es lo hace, es muy interesante esto, porque ese es uno de los tantos yesos de su tórax. Tuvo más de 28 yesos y aparatos ortopédicos, pero lo pinta como un pedestal, como si estuviera sostenido no por ella, sino por una base de madera. Pero son que uno cuando va al museo de ella están expuestos. Este es el bebé que pierde, que es un varón, y el caracol. De acuerdo a lo que yo estuve leyendo en este diccionario simbólico francés, el caracol, algunas que hablan sobre la pintura de Frida dicen que es algo andrógeno. Para mí es lo que significa para los chinos, ¿no? Como lo importante que es saber haber construido un propio caparazón, algo que le permita arrastrarse y si hay un peligro poder meterse y resguardarse. Y yo creo que Frida hace eso con ella misma. O sea, se arma un caparazón, no físico porque no tiene posibilidad, pero yo creo que sí arma una cantidad de defensas y de fuerzas físicas y psíquicas para poder atravesar todo lo que le pasó en la vida, digamos. Ella arma su propio caparazón. De hecho, para Frida, por eso cuando dice feminista, amaba su casa. Era sumamente ordenada, igual que la madre. Le encantaba cocinar, le encantaban las plantas, los animales, poner las mesas fantásticas para Diego. Lo bañaba a Diego, lo vestía cuando el gordo no podía ni abrocharse los zapatos porque no le llegaba. Ella se los abrochaba y además tenía la casa llena de loros, de monos, de flores. Y a Diego le encantaba que ella le cocinara. Le hacía los platos más exquisitos. Y cuando Diego pintaba un mural, ya sea en México, en Estados Unidos, donde fuera, siempre ella iba a verlo varias veces. Le llevaba la comida y muchas veces lo encontró a Diego dormido en los andamios porque no había dormido durante la noche. Subía con su dificultad de la pierna y todo, se arrastraba y subía para acariciarlo y para tenerlo un rato entre sus brazos mientras Diego se dormía. Ella dice muchas veces, Diego también fue mi hijo. Y algunas veces Diego también fue mi padre. Así que vemos, es increíble cómo ella pinta esto que le sucede, pero no de forma velada, a pesar de que utiliza los símbolos. Es clarísimo que ella está en una escena de un hospital
que ha sangrado y que ha perdido un bebé. O sea, su aborto está velado hasta cierta parte con el uso de los símbolos, pero su pintura es lo que le pasa en la vida. Por eso es tan autobiográfica. Ya entramos en un mundo más complejo de Frida. Este se llama Moisés, pero siempre hay la misma ilusión. Tenemos el sol de México, un sol con rayos que terminan todos en manitos. Todos en manitos. Tenemos por un lado un espermatozoide, por otro lado tenemos un óvulo. Un óvulo. Si dividimos el cuadro en 3 partes, tenemos esta parte y esta parte. En la parte de arriba están todos los dioses y todas las cosas de México anteriores. Antes que llegaran los españoles, todos los signos y símbolos de ese México. En la parte del medio, que vemos acá todo, tenemos los grandes pensadores y los grandes intelectuales. Tenemos a Buda, tenemos, bueno, la calavera es típicamente una cosa un símbolo muy mexicano. Tenemos maestros de la India, creo que en alguna parte hay un faraón mexicano, Gandhi está pintado, creo que está Stalin por ahí. Sí. Sí, toda la parte central está ocupada por estas caras, digamos, de toda esta gente que creo que era la gente que a ella le interesaba leer también e investigar. En esta parte del costado es interesante porque son troncos secos que están como muriéndose, sin embargo, emergen ramas. Siempre al lado de la muerte o al lado de lo que se está muriendo, Frida pone la vida. Siempre pone la vida. De alguna manera se arregla para poner la vida. El óvulo y el espermatozoide. Este es un niño dentro del útero, obviamente. Este niño de este útero caen gotas y este es Moisés. ¿Quién es Moisés? Diego. Diego es Moisés. Es un bebé. Es un bebé y en la frente de Diego está pintado el tercer ojo para mostrar el conocimiento y la profundidad que tenía Diego. O sea, Diego con el tercer ojo, no me lo imagino con la vida que llevó, pero bueno, lo pinta como si fuera, como pinta este santo de la India. A Diego lo pinta con el tercer ojo, en una canastita, ¿no? Acá abajo, en la parte de abajo, tenemos una especie de, como si fuera una parte de la vagina femenina y una parte más fálica, digamos, como si fuera una alegoría entre el falo y la vagina, a su manera y a su modo, digamos. Pero acá en este cuadro se ve que ella había hecho bastante investigación de otros pintores, porque salvando las distancias con el Bosco, que el Bosco era mucho más talentoso a la hora de pintar, sin embargo, ella trabaja con muchos personajes en un mismo cuadro y hace una distribución del espacio interesante, muy interesante, y ya deja esa monocromía y esa planimetría que tenía, y empiezan a emerger personajes. Pinta el sol con cierto volumen. El volumen a ella siempre le va a costar. De hecho, el agua ni se mueve, está prácticamente quieta. Sin embargo, hay en este bebé un volumen que antes no tenía. En este personaje también, en este otro también. Todo esto tiene que ver con México. Todo esto tiene que ver con México y esto tiene que ver con los pensadores que obviamente ella leía e investigaba. Pero es increíble cómo pinta a Moisés, y Moisés es Diego. Diego con el tercer ojo. Es una pintura interesante, compleja. Habla de otra madurez pictórica en Frida. Tiene bastante dibujo. Ella era muy detallista y era
de hacer dibujos muy pequeñitos, con mucho, ella pasaba muchos meses haciendo una obra, porque se detenía y era muy rigurosa con los detalles. Bueno, este es un autorretrato donde dice, la esperanza tenme firme. También plantea la duplicidad, son dos mundos, este mundo, digamos, y este. Está dividido el cuadro en dos partes. En una está la noche y la luna, y en este del día y el sol. Acá está vestida de tejuana, pero con el aparato ortopédico que va a tener. Pero acá muestra cuando sale de una cirugía. La camilla, es interesante la forma de disposición de los objetos. La camilla actúa de forma horizontal, ocupando todo el cuadro. Lo pinta como una camilla, esas antiguas de los hospitales, ¿no? Bastante dura, bastante incómoda. Cae el pelo de ella y vemos las heridas que le quedan después de... Otra vez aparece la sábana que la envuelve. Y acá termina. O sea, tiene un tramo horizontal que utiliza la camilla. Es muy interesante cómo trabaja, empieza a trabajar el espacio en la pintura. Vuelven las grietas sobre la tierra y vuelvo a repetir lo mismo. Siempre tiene la tendencia, Frida, de pintar muy hacia arriba y deja muy poca línea de horizonte de fuga. En este cuadro vuelve a ser lo mismo, plantea unas montañas, pero podría haber empezado acá el cielo y sin embargo esto da cierta sensación de ahogo por la falta de espacio. No hay proporción en el uso del espacio en la parte de arriba. La parte de abajo es un precipicio. Acá hay un montón de animales, de larvas, porque ella siente que está al borde del precipicio. Acá también tenemos otro precipicio. Y este realmente está dibujado exactamente igual a como era uno de los tantos corsés que le habían hecho. Por supuesto que tiene una bandera. Ella está ataviada con sus joyas, sus flores, etcétera, etcétera. Manténme firme, mantente firme. Y yo creo que ella siempre se pudo mantener firme. Acá hay como una carterita, que no sé qué significa, pegada al borde del vestido. Pero ella pinta, digamos, esto porque esto era lo que usaba. Ella lo usaba. De hecho, era mucho más grande de arriba que de abajo en su cuerpo. ¿Pero por qué era más grande de arriba? Porque era muy delgadita. Porque siempre tuvo un yeso. Y si no tenía yeso, tenía aparatos ortopédicos. Nunca pudo estar sin ellos desde que tuvo el accidente. ¿Está? Este es el trabajo más importante. Voy rápido porque ya tenemos que entregar el salón y quiero hacer la rifa. Este cuadro llegó a ser un cuadro enorme de 1,70 m. Este lo pinta cuando estaba tan dolorida porque Diego se había tenido relaciones y había casi un año con su hermana Cristina, más chica. Muestra dos mujeres, una mujer vestida de europea y otra de tejuana. Están unidas por venas. Acá circula una vena que le da vuelta a todo por acá. Acá en la mano lo que tiene ella es un medallón de Diego Rivera. Entonces el corazón, cuando está Diego, está sano. El corazón funciona. Ella puede vivir porque lo tiene a Diego. En cambio, en esta que está vestida de europea, está con una tijera porque quiere cortar esa arteria y tiene el corazón destrozado. ¿Por qué? Porque no está Diego. Hay una diferencia de cuerpo. Miren qué interesante cómo ya empieza a trabajar la paleta de colores, ¿no? Ya empieza a hacer un uso de los complementarios, ya hay todo un planteo con respecto a la paleta de colores muy interesante. Acá vemos lo que yo les estaba diciendo antes. Miren lo que es la madurez pictórica. Ella utiliza un suelo mucho más corto, dándole el aire con todas las nubes y el cielo, lo cual airea la pintura. Le permite respirar la pintura.
Están sentadas sobre una silla de paja, porque era la que usaban los mexicanos. Pero es interesante ver, porque este detalle es muy nimio. Es un pequeño medallón que tiene la foto de Diego cuando era chiquito. Sin embargo, este detalle tan nimio que ella sostiene en la mano le permite que su corazón funcione y le permite estar viva. Ese pequeño Diego que aparece en su mano. Sin embargo, acá tiene una tijera. Ella al final hace algunos intentos de suicidios cortos, pero los intenta porque ya no podía más con su vida. Pero fíjense cómo pinta un corazón totalmente abierto y roto, y todo el traje que era absolutamente europeo. Típicamente europeo de aquel entonces, digamos, con el encaje y con todo. Acá ya se ve enormemente el oficio que ha conseguido Frida con la pintura, en muchos sentidos, no solamente en la paleta de color, en el uso del espacio, en el volumen que va logrando. Vemos que ha evolucionado incluso en que puede equilibrar el tamaño del cuerpo con las manos. En el primer autorretrato vimos que la mano era enorme. Acá hay una relación que corresponde. O sea, ya tiene un manejo mucho mejor de la anatomía. Tenemos que dejar aquí. Primero, eso, un aplauso. ¿Cuántas veces ocurre que un auditorio esté tan entregado en una conferencia, no? Vamos a hacer ahora el sorteo. Lucas, ¿venís? ¿Alguien que nos pueda dar una bolsita? Hemos planeado todo salvo la bolsita. Bueno. Ahí está. Lucas es el hijo de Violén que está en todo, nos ha ayudado muchísimo. Bien, Lucas. Un aplauso para Lucas. Bueno, quiero plantearles por qué elegí este cuadro que lo pinté hace 10 años o 15. ¿Por qué lo elegí para Frida? ¿Por qué? Porque este cuadro tiene un fondo renacentista, absolutamente renacentista, que tenía que ver con el mundo europeo del padre. Ella tiene un gorro, que mejor dicho es un casco, que usaban los españoles en determinada época, pero está pintado de amarillo. Eso es una metáfora de la cabeza que tiene Frida, pero la cabeza en el mejor de los sentidos. Era una mujer tan pensante, a pesar de toda su vida y de todas las cosas que le ocurrieron, su cerebro no paró nunca. Ella seguía estudiando, seguía investigando, a pesar de que estaba casi a meses de la muerte. O sea, y después yo pensé que era interesante este trabajo, porque si vemos la parte de abajo, está pintado como si fuera una parte de un indígena que se pone la tela delante, pero lo que me pareció más interesante, que podía ser un homenaje para Frida, es porque en realidad ella no tiene nunca un bebé, porque nunca le nace un bebé. Los tres los pierde. ¿Con qué se queda? Con un ala de una paloma, que es algo totalmente sutil y representa metafóricamente a eso que ella hubiera deseado. A diferencia de Frida, no mira de frente, porque todos los cuadros y autorretratos de Frida, Frida mira de frente. Sí, puse el mismo movimiento hacia ese lado de lo que usaba Frida, pero con los ojos sin mirar al frente. Pero me pareció que era un homenaje de los cuadros que yo tenía, que podía ser interesante para ofrecérselo a Frida. No sé quién se lo va a llevar, pero lo hice por Frida y para Frida. Ahora sí, estamos a 5 minutos del final. Esperemos que lo batimos y que Silvia saque un número. Y esperemos, hay algunos numeritos que hemos tenido algún problema técnico, así Gracias, que Lucas. a ver,
69. 69. Ay, no. Hubo gente que se fue. Otro. Ah, porque hubo gente que se fue. Bueno. Dale, ya están batidos. 5. 5. Sí. Bienvenida, si puedes venir hacia adelante. Y ahora Él se lo quería llevar. Vos entregáselo al Lucas. Mirá qué pesadito. Ayúdale a la señora. muchas gracias por venir. Este es el final del ciclo. Gracias a todos.